Buenos días, mis hermanos de la Iglesia Cristiana Unida, aquellos que están presentes, aquellos que nos ven a través de la red social. Que el Señor les bendiga, les cuide y les guarde, les proteja de este frío tan grande que nos ha tomado ahora en Chicago. Pero aquí estamos para exaltar el nombre del Señor, para glorificar el nombre del Señor. Y si ustedes sabían, el día jueves la hermana Ruki Seno cumplió años. Desde aquí le enviamos, sé que ella nos está viendo, un fuerte abrazo de parte de toda nuestra congregación Cristiana Unida. Permitió un año más de vida. La palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Salmo 133:1. Que eso sea siempre, no solamente el nombre de la Cristiana Unida, sino que debemos esto a la acción de estar unidos como hermanos, como el Señor desea. Amén. Entonces vamos a entonar el himno Exaltad, para que de atrás para adelante pasen a tomar el vino y el pan para participar de la mesa del Señor. Acuérdese, esto es un mandato del Señor, es una ordenanza del Señor. Esa es la comunión que el Señor desea entre nosotros como hermanos, de participar del pan y del vino. Amén. Entonces vamos a entonar el himno Exaltad. Gracias, Padre eterno, porque estamos aquí para participar de la mesa del Señor. Venimos aquí con un corazón contrito y humillado, con un corazón dispuesto a dejar todas nuestras cargas y todo lo que tenemos dentro de nuestro corazón al Rey soberano de esta tierra. Para nosotros los creyentes tenemos esa relación vertical, o sea, de Cristo Jesús hacia abajo. Pero aquí horizontalmente tenemos esa relación, esa comunión con unos con otros. Y es a lo que venimos a participar de la mesa del Señor. No a observar o a mirar alrededor quién participó y quién no, quién más es pecador que otro no. Es precisamente esa comunión, esa unidad que desea el Señor, de que podamos dejar todas nuestras cargas en estos momentos al Señor.
de podernos examinar unos a otros cómo estamos delante del Señor, cómo estamos delante de mi prójimo, cómo está la relación con cada uno de nosotros. Tomemos un tiempo, un momento ahora para reflexionar eso. ¿Qué hay en mi corazón que debo dejar? ¿Qué heridas hay en mi corazón que no me deja dormir? ¿Qué es lo que me inquieta constantemente cada día y que tengo todavía esa amargura dentro de mi corazón? Tomémonos un tiempo para examinarnos a nosotros mismos y en esta mañana o tarde, donde quiera que nos ven, de poder dejarle eso al Señor, que Él obre en su vida y en la mía, que Él pueda sanar su corazón y el mío, y que cuando salgamos después de este sermón, de este servicio, podamos llamar a esa persona, podamos visitar a esa persona, podamos entregarle todo lo que tenemos en nuestro corazón al Rey soberano de esta tierra. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús puede sanar toda nuestra dolencia y todo lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Asimismo, igualmente, tomó la tercera copa, la copa de la bendición, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. ¿Tomamos de la copa? Así pues, que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, gracias te damos, Señor, porque podemos cada mes participar de la Santa Cena, de la mesa del Señor, para recordar todo el sacrificio, toda la vivencia, todo lo que tú hiciste en esta tierra, Señor, que fuiste a esa cruz en propiciación para perdón de nuestros pecados, y con esa sangre derramada, preciosa, limpiaras todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Gracias, Padre Santo, porque a través de ese sacrificio perfecto, ese cordero inmolado, somos reconciliados contigo, Padre. Ayúdanos a entender que debemos de reconciliarnos unos a otros, de amarnos unos a otros, como nuestro Padre Celestial nos enseñó cuando estuvo en esta tierra. Gracias, Padre eterno, por todo, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir con las alabanzas del Señor, vamos a seguir adorándolo, alabándolo, porque Él vive. Tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto. Señor, llévame.
Amén, alabado sea el nombre. Solamente Él nos puede limpiar, solamente Él nos puede limpiar y llevarnos a ese lugar santo. Vamos nuevamente a alabar al Señor, a glorificarlo. Viene Cristo. Gracias, Padre eterno celestial, porque eres grande, poderoso y maravilloso. Gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre. Gracias porque has permitido un día más en nuestra vida para ver alrededor nuestra familia, nuestros seres queridos, venir a nuestra congregación y ver a nuestros hermanos en Cristo. Gracias, Dios Padre eterno, porque eres bueno y poderoso y maravilloso, Señor. Gracias, Dios Padre eterno, porque solamente tú puedes sanar nuestras heridas. Solamente tú puedes curar lo que hay en nuestro corazón. No permitas, Padre eterno, que una raíz de amargura siga nuestras vidas. Ante todo el contrario, Señor, que nos vamos día con día limpiando, Señor, por medio del poder del Espíritu Santo que mora entre nosotros, por tu palabra bendita que nos has dejado, Señor. Que ahí hay tanta riqueza, hay tantas palabras para nuestras vidas, para purificarnos, para limpiarnos de todo esto que no nos deja estar tranquilos ni en paz, Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar el himno en el nombre de Jesús para la ofrenda del Señor.
Padre, gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en esta semana, Señor. Gracias porque venimos aquí a los atrios, Señor, a apartar de lo que tú nos has dado en esta semana, Señor, para que sea para tu obra, para tu gloria, para tu honra, para poder alcanzar a más personas, para que tu obra prosiga adelante, Señor. Bendice a aquellos que dieron y a aquellos que dieron también, que no pudieron dar también, Señor. Tú sabes la condición que está atravesando el mundo, en la economía, Señor. Pero también debemos de confiar de que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro ayudador, que tú nunca nos vas a desamparar, Señor. Y gracias, Dios, gracias por esa provisión que siempre está delante de nosotros, en nuestros hogares, Padre. Gracias por todo en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos por este mensaje que tú has traído, Señor. Nunca he creído en las casualidades, Señor, y este sermón no es ninguna casualidad, Señor. Yo sé que como congregación y quizás mucho necesita esta palabra en este momento, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, que mora, que habitas dentro de nosotros, a que nuestro entendimiento sea abierto en el día, nuestros ojos espirituales también, para poder entender y comprender las Escrituras y tu palabra, Señor. Para que lo que hoy escuchemos, que es de parte tuya, Señor, no lo dejemos a un lado, sino por el contrario, lo reflexionemos, lo meditemos y lo coloquemos en obra y en práctica, no solamente en nuestra congregación, sino en nuestro diario vivir. Gracias, Padre, porque eres bueno y grande y que podemos todavía congregarnos en este sitio que tú has colocado por más de 30 y algo de años, Señor, de poder seguir escuchando tu palabra, de poder alabarte y glorificarte. Permite que día con día, Señor, nuestra congregación llegue a su unidad. Permite que día con día, Padre eterno celestial, tú envías más personas, Padre Santo, a nuestra congregación. Tú sabes las necesidades que hay y sabemos que si nos unimos en oración, en ayuno, si nos unimos cada uno en ese mismo pensamiento, en esa misma unidad, tú los vas a enviar, Señor. Y gracias, Dios, gracias por este día, nuevamente te damos. Usa a este siervo tuyo en esta mañana, Señor, que no use palabras vanas, que no use palabras de hombre. Te pido en estos momentos, en el nombre de Cristo Jesús, sabiduría, Padre, para tu siervo, para poder predicar en esta mañana este mensaje, Señor, que tú traes para tu grey. Gracias por todo en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. El título de hoy es Jesús, nuestra sanidad interior. Jesús, nuestra sanidad interior. Vamos a ir a la cita bíblica, al libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 41. Cita bíblica, libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 41. Y quédense ahí en el libro de los Hechos porque vamos a tocar un contexto ahí mismo en la palabra del Señor. Hechos 15, 36 al 41. La palabra de Dios dice: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Tenemos que tomar un poco el contexto que viene del capítulo 13 para saber luego por qué estos hermanos se separaron. Tenemos que averiguar un poquito también la unidad que tenían estos dos hermanos desde el versículo o capítulo 13 más bien, que observamos ya el primer viaje misionero del apóstol Pablo y con Bernabé. O sea, ya de ahí veíamos esa unidad, esa comunión de hermanos
de aceptar ese primer viaje misionero con Pablo. El enfoque del apóstol Pablo era la propagación del evangelio de Cristo Jesús a los gentiles a lo largo y ancho de el mundo romano. Eran predicadores de la palabra de Dios que tuvieron la responsabilidad de instruir a las congregaciones locales en los primeros años de la iglesia y cuyo inicio tuvo lugar en la iglesia de Antioquía. Esto es el Asia Menor y es el actual Turquía en estos momentos. Después de pasar por dificultades en la predicación de la palabra, como por ejemplo expulsión de ciertos lugares, Pablo fue apedreado también. Los confundieron a los dos como dioses, a Bernabé y a Pablo. A Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo lo llamaron Mercurio. O sea, no fue una travesía muy fácil la que afrontaron estos dos siervos de Dios en este primer viaje misionero. También encontraron dificultades de doctrina cuando regresaron de su primer viaje. Y todo empezó cuando algunos maestros legalistas de los judíos llegaron a Antioquía y enseñaron que los gentiles para poder ser salvos tenían que circuncidarse. Y también deberían de obedecer la ley mosaica también, o sea, le estaban agregando algo más a la salvación por gracia. Entonces, Pablo y Bernabé vemos que no fue nada fácil ese viaje misionero, no fue nada fácil predicar el evangelio de Cristo Jesús. Ambos tuvieron dificultades como hermanos en Cristo, como predicador, como Pablo ya como apóstol por el Señor. Acuérdense que ya Pablo ahí es el apóstol Pablo, no es Tarso, porque ya ha sido adoctrinado por Cristo Jesús. Y uno dirá, bueno, ¿qué pasó entonces luego del versículo del capítulo 15? Lo que leímos hoy, si estos dos hermanos estuvieron tan unidos, tan juntos, pero ahí no queda esta hermandad. Estos falsos maestros se identificaban como los fariseos y eran falsos, hermanos que venían y querían privar tanto a los creyentes judíos como a los gentiles la libertad en Cristo Jesús. O sea, querían colocarle un yugo. Recuerda que ni ellos ni los mismos fariseos podían llevar. ¿Qué decisión tomaron ellos ante este tema de doctrina? Y es lo que siempre yo he dicho en las reuniones, siempre lo que he manifestado, que nosotros debemos de sentarnos y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe en cualquier situación o cualquier decisión que cada uno de nosotros vamos a tomar, y más en la obra del Señor. Cuanto más en la parte doctrinal también. Vemos entonces que viene Pablo y Bernabé de un viaje misionario bastante largo por diferentes ciudades, pero al llegar a Antioquía se encuentra de que hay unos fariseos ahí predicando de que tiene que circuncidarse y que tiene que llevar la ley mosaica. O sea, ahora ellos dos se enfrentan a una situación doctrinal en la cual ellos tienen que debatir, en la cual ellos tienen que ponerse de acuerdo para arreglar este problema. Vemos nuevamente que están ahí Bernabé y Pablo involucrados ahí. Pero vamos a ver qué hicieron entonces ellos, qué decisión tomaron, a quién acudieron. Después de ver esta confrontación entre hermanos, entre judíos y fariseos, ¿qué decisión tomaron ellos? ¿A dónde acudieron? Y yo creo que es una gran enseñanza para nosotros como iglesia, para concilio, para educación cristiana, para diáconos, para cualquier ministerio. Es una gran enseñanza de dónde nosotros debemos de venir primero. No a una constitución ni a una regla de Robes, sino a la palabra de Dios primero, para que el Espíritu Santo de Dios nos pueda guiar y luego si tomar una constitución o alguien que nos dijo algo. O sea, lo primero que debemos de realizar nosotros es venir a la palabra de Dios. ¿Qué nos guía el Espíritu Santo para poder tomar una decisión, y una decisión tan difícil que es la doctrinal? Pero vamos a ver entonces en el capítulo 15, el libro de los Hechos, ¿qué hicieron ellos ante esta situación? Por eso les digo, quédense ahí en el libro de los Hechos, porque vamos a tomar ciertos pasajes del mismo contexto para saber qué pasó con Bernabé y Pablo, qué pasó con Juan Marcos. Dice la palabra de Dios que después de esta desaveniencia doctrinal, con esta discusión, esta contienda que no fue fue pequeña entre ellos,
Dice en el versículo 6, capítulo 15, versículo 6, ya estaban en el concilio de Jerusalén, ya estaban todos los apóstoles ahí, y estaban estos fariseos que querían colocarle esto a aquellos que ya habían sido predicado el evangelio por gracia. Mire lo que dice el versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. O sea, no inmediatamente tomaron una decisión, sino que los mismos apóstoles con este grupo que había una desaveniencia, había un desacuerdo doctrinal, más los ancianos. Nosotros aquí, en muchas congregaciones tienen ancianos, nosotros aquí tenemos el concilio. Y tengan en cuenta, en mente la palabra anciano, porque del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, aparece la palabra anciano. Entonces los apóstoles vienen donde los ancianos se reúnen para tomar una decisión. No toman algo a la ligera, no toman algo de mi cosecha, no toman algo de mi pensamiento. Los apóstoles vienen a los ancianos que tienen más experiencia, que son conocedores de la ley, que son conocedores de la palabra del Señor, que tienen experiencia. ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo en el cual se estaba discutiendo entre ellos. Los líderes estaban, o los apóstoles de la iglesia, que son los ancianos, dirigidos por el Espíritu Santo, toman una decisión doble. Después de estar reunidos, después de estar ahí, como hacemos muchas veces nosotros, 1 hora, 2 horas o hasta 3 horas, se toma una decisión, y una es doctrinal en cuanto a la salvación y otra la práctica, cómo vivir la vida cristiana. En este concilio y en esta exposición, Pedro toma esa iniciativa, ese primer paso, y da el primer discurso. Aquí hay 3 discursos. El primer discurso lo da ante el concilio Pedro, y este puede considerarse una de las defensas más contundentes de la salvación por gracia, a través de la fe en todas las Escrituras. Luego toma la iniciativa, el segundo discurso lo da Bernabé y lo da Pablo. Luego el tercer discurso, para ratificar todo, lo toma Santiago, Jacobo, el medio hermano de Cristo Jesús. Él es el que da el tercer discurso en defensa de la salvación de solo por gracia. Si ve, llegan a un acuerdo. Cuando dialogamos, cuando exponemos cada punto de vista, cuando tenemos la guía del Espíritu Santo de Dios en nosotros, en medio de esa reunión, Él nos va a llevar a un consenso, Él nos va a llevar a una unidad, que fue lo que hicieron los apóstoles y los ancianos. Luego expusieron cada uno su punto de vista doctrinal, y luego hay una resolución, luego hay un consejo de parte de Jacobo, Santiago, en el cual aconseja a la iglesia que le escriban a los creyentes gentiles para informarles sobre la decisión que tomó el concilio en ese momento. Es hermoso ver que esta carta expresó la unidad amorosa entre las personas que en un tiempo habían estado debatiendo entre sí y defendiendo puntos de vista opuestos. Qué hermoso poder llegar a esa unidad. Qué hermoso poder llegar a lo que el Señor nos dice, de amarnos unos a otros, que no importa la posición que tenga mi hermano, que no importa el pensamiento que tenga mi hermana, si le pedimos al Espíritu de Dios que nos abra el entendimiento, que podamos entender las Escrituras, que podamos venir a las Escrituras para que Él mismo nos pueda dirigir qué debemos de hacer. Es hermoso de ver cómo se llega a este acuerdo, de cómo Jacobo da y aconseja que envíe cartas a todos aquellos creyentes en los cuales ellos ya habían predicado el Evangelio de la gracia, y que aquellos que se habían infiltrado en Antioquía estaban tumbando todo ese que ellos habían predicado. Pero ¿cómo lo hicieron? En un consenso, en una unidad, en un mismo sentir, en un mismo amor, y no importando la desaveniencia, no importando ciertos puntos de vista opuestos. Los judíos legalistas con agrado dejaron de insistir en que los gentiles debían de circuncidarse para ser salvos. Mire que cuando el Espíritu Santo nos dirige, podemos llegar a esta unidad. Aún ellos, que al principio estaban debatiendo que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la ley de Moisés, con este argumento de los apóstoles, con esta exposición de cada uno de ellos, estos judíos legalistas dicen, bueno,
Tienen la razón. Ya no insistamos más. No deben de circuncidarse para ser salvos. De igual modo, los gentiles aceptarán los hábitos alimenticios también. Fue una adaptación de amor que en ninguna manera afectó la verdad del Evangelio. No afectó la verdad del Evangelio. Esto que tomaron ellos en cuenta de poder orientar un poco a esta iglesia, de llevar a esta carta a ellos, en ningún momento tuvo efecto en la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. El sabio Samuel John dijo: la vida no puede subsistir en una sociedad excepto mediante concesiones recíprocas. Es difícil vivir felizmente con alguien que siempre quiere tener la razón y que insiste en salirse con la suya. Esto es precisamente lo que vemos en el contexto, de que nosotros debemos de hacer esto también como iglesia, de llegar a un consenso, de poder exponer nuestra desaveniencia, de poder exponer nuestros pensamientos, pero en el amor de Cristo Jesús, en el amor del Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros, debemos de llegar a una solución pacífica, debemos de llegar a ese amor. No lo que yo creo y lo que yo pienso, eso se va a hacer, no. Eso en realidad, eso no es así. ¿Qué logró esta decisión en la práctica? ¿Qué logró este consenso? ¿Qué logró esta unidad? ¿Qué logró este diálogo? Fortaleció la unidad de la iglesia y evitó que se dividiera en dos grupos extremos, el de la ley y el de la gracia. Esta decisión hizo posible que la iglesia presentara un testimonio de unidad a los judíos perdidos. O sea, eso es lo que tenemos nosotros que tener en mente y en cuenta, que todo lo que nosotros reflejemos, eso es lo que vamos a transmitir cada uno de nosotros, en nuestra congregación o como testimonio a aquellos que están perdidos. También esta decisión trajo bendición cuando varias congregaciones gentiles leyeron la carta de Pablo y Bernabé, junto con Judas y Silas. Ellos llevaron las buenas noticias a Antioquía. Y la iglesia se regocijó y se sintió estimulada porque no tenía que cargar con el grave yugo pesado de la ley. Hoy podemos aprender mucho de esta experiencia difícil de la iglesia primitiva. La iglesia tenía que esforzarse y dedicar tiempo para escuchar en amor y aprender. ¿Cuántas disputas y divisiones dolorosas podríamos ahora nosotros haberse evitado si tan solo el pueblo de Dios le hubiera dado al Espíritu Santo de Dios tiempo para hablar y obrar? Vuelvo y le repito, ¿cuántas disputas y divisiones dolorosas podríamos habernos evitado si tan solo el pueblo de Dios le hubiera dado al Espíritu Santo tiempo para hablar y obrar? Vuelvo y le digo, primero está una constitución, primero están otras reglas, que primero el Espíritu Santo de Dios o la palabra del Señor. Eso tiene que cambiar en nuestra mente, porque esta es la obra del Señor. Cristo Jesús es la cabeza, nosotros cada uno somos el cuerpo. Quien nos dirige es nuestro Padre Celestial, no una constitución, no un gobernador, no un presidente. Por encima está el Rey soberano de esta tierra. Vamos a ver entonces en Hechos, capítulo 13, versículo 1, ¿qué hicieron este grupo de hermanos para elegir a Bernabé y a Pablo? ¿Qué hicieron ellos que como iglesia nosotros también debemos de hacer y tenerlo presente en nuestras vidas? Vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3, amén. Ese es el primer viaje que comienza Bernabé y Pablo. Dice la palabra del Señor así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mire lo que hace en el versículo 2: ministrando esto al Señor y ayunando. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. No lo digo yo, no lo dice mi hermano, no lo dice el otro que tiene su opinión. No, el mismo Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo
para la obra a que yo los he llamado. Entonces, vuelve otra vez, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Yo creo que hemos relevado el Espíritu Santo a un segundo plano. Yo creo que no estamos teniendo en cuenta el Espíritu Santo en nuestra reunión, en nuestras casas de oración, en todo lo que hagamos, porque es la obra del Señor. No somos nosotros los que imponemos las cosas, es el Espíritu Santo quien dirige a cada uno de nosotros para lo mejor. Y lo vemos aquí, muchos no ayunan, respeto, eso si no lo hacen, pero ¿por qué? Está escrito aquí. Muchos dicen que es del Antiguo Testamento, pero lo vemos en Hechos, es el Nuevo Testamento. Y si está escrito aquí, y si Lucas lo escribió es por algo, porque fue inspirado por el mismo Espíritu Santo para que lo escribiera ahí, para que quedara plasmado de que nosotros debemos de ayunar, que nosotros debemos de orar, que nosotros debemos de ministrar o usar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tomar una decisión adecuada. Para que el mismo Espíritu Santo, a los 10, 15, 20 que hay ahí alrededor, tengamos ese mismo sentir, tengamos esa misma unidad para poder tomar una decisión adecuada. Pero no le estamos dando el lugar al Espíritu Santo de Dios, porque inmediatamente hay alguna propuesta o hay algo y ya votamos y ya iniciamos algo, cuando deberíamos de tomarnos un tiempo para decirle al Espíritu de Dios, guíanos, toma el control de esta reunión, dame la lucidez, el pensamiento, de tomar un tiempo como un concilio y decir, no tomemos esta determinación, vamos a ayunar. ¿Por qué no venimos el próximo domingo, media hora antes, y alabemos al Señor, glorifiquemos al Señor, leamos la palabra, ayunemos en ese momento, o el sábado anterior vengamos todos a las 7, 8 de la noche y tengamos un momento con ese encuentro con el Señor para que nos pueda dirigir? Yo creo que eso se ha perdido a través del tiempo, porque queremos todo a la maruchá, todo a lo express, todo a mi pensamiento, todo a mi yo, todo a mi intelecto como ser humano, pero no con la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Casi todos los problemas en las iglesias no se deben a diferencias doctrinales, sino a distintos puntos de vista en asuntos prácticos. Como ejemplo, ¿de qué color debemos de pintar la cocina? ¿Podemos cambiar el orden del culto? Que si el piano va a la derecha, que si el piano va a la izquierda. Esos son los problemas más graves y división en una congregación que lo doctrinal. Y no debería ser así, hermanos. En algo tan trivial, en algo que no tiene nada que ver en que nos compete, en compartir la palabra de Dios, en predicar el Evangelio de Cristo Jesús. El cristiano tiene que aprender el arte de adaptarse con amor. Necesita ordenar sus prioridades para saber cuándo luchar por lo que realmente importa en la iglesia, en la obra del Señor. Si usted ve, siempre nos enfocamos en cosas triviales que no tienen nada que ver absolutamente en la obra del Señor que nos ha encomendado, ¿qué? Al ser discípulos y predicar el Evangelio, no más. Eso es todo. Pero a veces nos enfocamos que si la pintura estuvo más fuerte, que si el sancocho quedó sin sal. ¿Qué importa eso, hermanos? Eso es lo que a veces nos divide más que el mismo amor de Cristo Jesús. Debemos de cambiar nuestro concepto, debemos de cambiar nuestra mentalidad. ¿Cómo logramos esto? En la lectura de la palabra de Dios. Pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos abra el entendimiento, que nos ilumine para poderla entender, para que la coloquemos en obra y en práctica. Para cuando haya una desaveniencia, para cuando haya un desacuerdo, usted se acuerde de la palabra de Dios, abra las Escrituras y pueda compartir a los hermanos lo que dice Dios para tomar una decisión. ¿Qué sucedió con Pablo y Bernabé después de participar juntamente en todos estos eventos de gran impacto para la naciente congregación y para los viajes misioneros? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Que ya en el texto que vamos a leer, en el capítulo 15, versículo 36 en adelante, hay una separación ya y no amistosa. Vamos a leer entonces nuevamente el 36 al 41.
Dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos otra vez. Hasta ahí hay un acuerdo todavía de ellos dos. Pablo y Bernabé tuvieron de acuerdo en qué, en la importancia de ese viaje. Ellos hasta ahí, hasta el momento, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, están de acuerdo que nuevamente hay que visitar, o sea, darle un recorrido a estas iglesias que ellos le predicaron el Evangelio de Cristo Jesús, como están ahora ellos. Pero no pudieron convenir o acordar con los hermanos para el viaje misionero. Ahí estaban dos hombres, hermanos en Cristo, muy consagrados, que acababan de ayudar a lograr la unidad de la iglesia en cuanto a la doctrina. Sin embargo, no pudieron resolver sus propios desacuerdos. Por más dolorosos y perturbadores que sean estos conflictos, se les halla a menudo en la historia del cristianismo. O sea, este no es el único caso que nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios. No obstante, Dios puede vencerlos y lograr sus propósitos. O sea, a través de una desaveniencia, a través de una desunión, a través de del conflicto que podamos estar viviendo, Dios está en control de eso. No crea que Dios está alejado de ese problema o esa prueba o ese conflicto que estamos viviendo como congregación o en nuestros hogares. No, Él tiene un propósito y un plan con eso que nosotros estamos viviendo. Bernabé quería llevar a Juan Marcos y lo defendería por ser, ¿qué? Familia, o sea, era su sobrino. Bernabé era el tipo de hombre que con agrado trataba de ayudar a otros. Y por eso la iglesia primitiva le puso por sobrenombre Hijo de Consolación. Estaba dispuesto a darle a Juan Marcos una oportunidad de servir al Señor y demostrar que servía para la obra. Ahorita entonces quizás muchos podemos pensar, entonces necesitamos muchos Bernabé, necesitamos muchos Pablos. Claro que sí, ambos. Necesitamos tanto esos Pablos como esos Bernabé. Necesitamos en nuestra congregación esos hijos de consolación que puedan mirar, puedan observar a aquellos que han sido desechados por un Pablo, poderlos tomar, porque sirven para la obra. Nadie es desechado. Cuando Dios nos llama a la obra del Señor, cuando Dios nos llama a pertenecer a ese ejército grande, nadie, absolutamente nadie es desechado. El problema es que el enemigo nos coloca en nuestra mente, en nuestra cabeza, que yo no puedo servir para predicar, yo no puedo servir para ser evangelista, yo no puedo ser salmista, yo no puedo tocar un instrumento. O sea, empieza el enemigo a tirar esos dardos y nosotros a creernos. Pero vemos aquí que Bernabé dijo, no, yo me voy a llevar a Juan Marcos, vamos a darle una oportunidad nuevamente a Juan Marcos. Imagínense si Bernabé no le hubiera dado esa oportunidad a Juan Marcos, no hubiera adquirido experiencia. Si no le hubiera dado esa oportunidad a Juan Marcos, no hubiera crecido su ministerio. Si no hubiera crecido Juan Marcos, si no lo hubiera llevado Bernabé, no hubiéramos tenido el Evangelio según San Marcos. ¿Por qué? Porque lo desechamos, no sirve. Cada uno de nosotros somos miembros de la cabeza y la cabeza es Cristo Jesús. Cuando entendemos ese concepto de que el pensamiento y todo lo que nos mueve a nosotros es Cristo Jesús, vamos a hacer la obra en la cual el Señor nos ha llamado. Entonces, solo la mano no puede estar sin el pie, sino que nos vamos a hacer falta el uno al otro. Vamos a tener desavenencias como lo tuvo Bernabé y Pablo, claro que sí. Vemos a través de la historia, vuelvo y le digo, muchos tuvieron desacuerdo con Moisés y muchos más en los cuales no estaban de acuerdo con esos líderes. Pero Dios estaba obrando, Dios tenía un propósito y sigue obrando el Señor en medio de una desaveniencia o en medio de una discusión. Pablo, con igual firmeza, y cada uno ya conoce quién era Pablo, un acérrimo seguidor cuando estaba de la ley, sacaba de la casa a los cristianos y los arrastraba, los entregaba a los principales sacerdotes. Pero ahora también vemos a un Pablo ya convertido al Señor, que el mismo Cristo Jesús lo adoctrina, con ese furor, con esa devoción, con ese fuego, con el poder del Espíritu Santo para la obra, diciendo no,
No, no, no, no. No lo llevemos. No insista más, Bernabé, no lo vamos a llevar. Después de todo, en el primer viaje misionero, Juan Marcos nos había abandonado y se fue para la casa. Cuando la obra es lo primordial, tenemos que predicar, tenemos que evangelizar. Eso era el concepto, la posición de Pablo. Por eso le digo, necesitamos un Pablo, pero también necesitamos un Bernabé y también necesitamos un Juan Marcos para la obra del Señor. No podemos descartar absolutamente a nadie, porque vuelvo y le digo, Dios está al control de cada situación en nuestra vida. Y vamos a leer entonces si es verdad o no. ¿Qué hizo Juan Marcos? ¿Qué le pasó a Juan Marcos? Hechos 13, versículo 3. Por eso le dije, quédense ahí en el libro de los Hechos. La palabra habla por sí sola. Hechos capítulo 13, versículo 13. A ver si es verdad que Juan Marcos se le bajó del carro, se le bajó de la embarcación, ¿no? La palabra de Dios dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Wow. ¿Tenía razón el apóstol Pablo o no? O sea, conociendo al apóstol Pablo, la devoción por la obra, su temperamento, y que en el tiempo de ellos, acuérdense que todo el entorno que ellos estaban viviendo, ellos decían, ya la hora de la venida del Señor o el regreso ya va a ser inminente, es ya. Entonces es la imperancia de predicar, de compartir la palabra de Dios. Ese era el concepto que Pablo tenía en ese momento. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que ir a evangelizar. No hay tiempo que perder, no hay que quedarnos en esta casa y charlar y tomarnos una horchata y una buena carne. No, hay que predicar porque el tiempo apremia. Hay que salvar a muchos, hay que predicar el evangelio de Cristo Jesús sobre la gracia. Entonces entendemos tanto la postura de Bernabé como el apóstol Pablo también. Y esto era para Pablo, y esto era una señal de debilidad. El ministerio era demasiado importante y la obra demasiado exigente como para llevar a alguien que no fuera confiable, o alguien débil, o alguien que pensamos que no nos puede ayudar. El desacuerdo creció y se convirtió en una discusión. Y la única solución era que los hermanos y amigos entrañables, ¿qué pasara? Se dividieran, se apartaran. Cada uno tomara su territorio. Entonces Bernabé toma a Marcos y se va a Chipre nativa, y Pablo toma a Silas y se dirige a Siria y a Sicilia. Podríamos decir o pensar o cuestionarnos, ¿quién tuvo la razón? En realidad no importa mucho quién tuvo la razón. Tal vez ambos la tenían en algunas cosas y estaban equivocados en otras también. Hermanos consagrados en la iglesia tienen desacuerdo en una de las dolorosas realidades de la vida que debemos de aceptar nosotros. Pablo miraba a las personas y preguntaba, ¿qué pueden hacer para la obra de Dios? Pablo miraba a las personas y preguntaba, ¿qué pueden hacer para la obra de Dios? Bernabé la miraba y decía, ¿qué puede la obra de Dios hacer por ellos? ¿Se da cuenta que tanto uno como el otro es importante? Por eso nunca podemos descartar absolutamente a nadie, ninguna opinión, ningún concepto o algo. Debemos de escucharlo con amor, con atención, de pedir al Espíritu de Dios que nos ilumine. Ambas preguntas son importantes en la obra del Señor, y a veces es difícil y nos cuesta tener ese equilibrio. Pero yo sé que si le pedimos dirección al Señor, yo sé que si escudriñamos las Escrituras y colocamos en primer lugar la palabra de Dios en nuestras vidas y en todas nuestras reuniones, el Espíritu de Dios nos va a guiar siempre a lo mejor. Él no nos va a enviar y nos va a llevar a lo peor, no. Él nos va a dirigir a lo mejor. Porque Dios desea lo mejor para usted y para mí. Dios desea que esta obra crezca cada día más. Pero si dejamos el Espíritu de Dios a un lado, si dejamos la palabra de Dios a un lado, no va a progresar.
no vamos a seguir adelante. Porque quien nos está dirigiendo a nosotros es nuestro orgullo, quien nos está dirigiendo a nosotros es nuestra vanidad, quien nos está dirigiendo a nosotros es mi pensamiento y no la guía de la cabeza que es Cristo Jesús. ¿Qué pasó entonces con la amistad de Bernabé, Pablo y Marcos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Quedaron ahí enemistados? ¿Cada uno tomó su rumbo? ¿Cada uno siguió su camino? Vamos a ver que la Sagrada Escritura nos va a decir que en realidad esto no fue así. Por eso le digo, solamente el amor de Jesús, solamente el Señor puede sanarnos y puede llevarnos a una reconciliación. Sabemos que Juan Marcos, en última instancia, triunfó en el ministerio y Pablo llegó a amarlo y a apreciarlo también. Vamos a leer varios capítulos, versículos de la palabra de Dios para ver qué pasó con Bernabé, qué pasó con Pablo, cuál fue la relación también de cada uno de ellos. Vamos a leer entonces Colosenses capítulo 4, 10. Esto es lo hermoso de la palabra de Dios, ella misma habla por sí sola. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Para los que no pueden rápido, aquí está en el frente de la pantalla, Colosenses capítulo 4, versículo 10. La palabra de Dios dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibirle. ¿Usted cree que si hubiera quedado en enemistad, el apóstol Pablo hubiera hecho, si va Juan Marcos a visitarlos, si va Juan Marcos a alguna necesidad, cerrarle la puerta, le hubiera dicho? Pero no, le dice en amor, recibirle. O sea, la palabra de Dios nos muestra de que la amistad volvió nuevamente en su curso, volvieron nuevamente a unirse. Segunda de Timoteo, capítulo 4, 11. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. La palabra de Dios dice así: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Cómo así? O sea, hacía rato quería que no fuera al viaje misionero, pero aquí vemos a un Pablo ya totalmente diferente, que los hermanos le han llevado un concepto ya de Marcos, que ha crecido en el Evangelio, que se preocupa por la obra, y aquí el apóstol le dice que es un instrumento útil para el ministerio. Acuérdense que Pablo ya estaba encarcelado, le era útil ahí. ¿Para qué? Para expandir el reino de Dios. Sigamos. Filimón, ahí mismo en primera de segunda de Timoteo sigue Tito y sigue Filimón. Ahí mismo, en segunda estamos en segunda de Timoteo, unas hojitas más para adelante, Filimón. Y Filimón solamente tiene un capítulo y vamos a ver versículos 23 y 24. La palabra de Dios dice así: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis consoladores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Wow. Qué hermoso ver esto, ¿no? Qué hermoso ver esto, que hubo una reconciliación, que esa desaveniencia que tuvieron en ese segundo viaje misionero no quedó ahí, sino que en el caminar de la obra, en el caminar en lo que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, arreglaron esa desaveniencia, y ya el que Pablo desechó, ya ahora lo llama útil para su obra. Por eso le digo, no debemos de desechar absolutamente a nadie, porque Dios tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. No sabemos el día de mañana cuándo ese que desechamos tenga que, Señor, enviárnoslo a nosotros
para ser útil para la obra. ¿Qué hay entonces en cuanto a Bernabé? Vamos a ver 1 Corintios 9:6. ¿Qué es lo que dice Pablo? Y no se habla mucho en la Escritura acerca de Bernabé y Pablo, solamente esta cita bíblica. 1 Corintios, versículo 9, capítulo 9, versículo 6. Amén. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 6. Mire cómo defiende el apóstol Pablo ahora a Bernabé. Con aquel que tuvo esa desaveniencia, con aquel que tuvo ese conflicto, dice la Escritura así: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Defiende aquí a Bernabé. O sea, vemos cómo arreglaron las cargas, vemos cómo arreglaron las desavenencias, vemos cómo nos muestra el Señor en la palabra de que esto no quedó ahí en lo que vemos nosotros en el capítulo 15, versículo 36 al 41, que hay siempre un contexto, pero que también transcurre la palabra de Dios en otros capítulos y tenemos que escudriñar, tenemos que buscarlos para no quedarnos aquí en esta primera observación de decir, no, Pablo y Bernabé se pelearon y así quedaron. No, la palabra de Dios es muy profunda, es muy amplia y nos va a enseñar de que solo el amor de Cristo Jesús nos puede reconciliar. Solamente el amor de Cristo Jesús nos puede unir. Hay que reconocer que ni Pablo ni Bernabé permitieron que sus opiniones personales, por muy expresadas que estuvieran, los distrajeran de sus respectivos roles como líderes misioneros y siervos del Evangelio y de la iglesia local. El enemigo es muy sutil y obra en estas pequeñas zorras que dañan las vidas. Y ahí es donde el enemigo, vuelvo y le digo, entra en nuestra vida, entra en nuestra congregación y quiere destruirnos. Pero vemos que Pablo y Bernabé, aún estando un hermano en la mitad de por medio, no fue un inconveniente, no fue un problema de ir al viaje misionero, de visitar todas las iglesias locales, de predicar la palabra de Dios, de confirmar o ratificar lo que ellos ya habían expresado a través de su primer viaje, luego a través de la carta y luego a través de este otro viaje. Ellos no se dejaron llenar la cabeza y decir, no, pues como no me llevaron a Bernabé, entonces yo me voy para mi casa o me salgo. No, hermano, tenemos que empezar a madurar, tenemos que empezar a ver la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida para que cada día con día podamos llegar a esa unidad, podamos llegar en ese mismo espíritu, a ese mismo Dios, a todo lo que describe la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Por eso a veces hay que mirar un poco las Escrituras y mirar en el libro de los Hechos qué fue lo que hicieron, o sea, cómo ellos fundaron iglesias, qué fue lo que predicaron, qué fue lo que hicieron para salir avantes, para no tener temor, para no tener estas discusiones. ¿Por qué? Vuelvo y le digo, porque ellos entendían que la cabeza era Cristo Jesús, que ellos simplemente eran instrumentos de Dios para su obra, no para nosotros, ni imponer mi pensamiento, ni imponer mi doctrina, ni imponer lo que yo creo o lo que yo digo. Es lo que el Espíritu Santo nos guía a realizar o a llevar. Dios tiene el control de todo. Ahora, en lugar de un equipo que se iba a formar, porque eso era lo que inicialmente se iba a formar, un equipo para el segundo viaje misionero, ahora resulta que Dios usa esta desaveniencia para formar dos grupos. Por eso vemos que aún en medio de la tribulación, aún en medio de los desacuerdos, aún en medio, Dios está al control de eso. Y Dios dice, ok, entonces ahora vamos a formar dos grupos. Ahora se va a expandir más el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces tome usted, Pablo, a los suyos y vaya Bernabé usted con los suyos. Pero lo importante es que sigamos predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Si Dios tuviera que depender de personas perfectas para realizar su obra, nunca lo lograría. Nunca.
Nuestras limitaciones e imperfecciones son buenas razones para que dependamos de su gracia, porque nuestra suficiencia solo es de Él. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, lo dice el Señor, Filipenses 2:3. O sea, lo que yo hago, Él ya lo ha colocado en mí. Las buenas obras que yo hago y yo pienso que yo soy bueno, Dios ya la ha colocado en mí de antemano. Dice, de antemano yo preparé ya las obras para que tú las realices, para que tú las hagas. Porque es para glorificarme, es para exaltarme, no es para ti. Tú lo que ya haces es porque yo ya lo he colocado en mi Santo Espíritu que está depositado en tu corazón para que tú lo puedas realizar. Por eso aquel que se cree perfecto no encaja ahí en la obra de Dios. Vamos a leer 2 Corintios 3:5. Segunda de los Corintios 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? Volvamos otra vez a leerlo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Vuelvo y le digo, si no somos dirigidos por el Espíritu Santo, si no venimos a las Escrituras que es suficiente todo lo que hay ahí, vamos a errar, porque nuestro pensamiento no es el mismo pensamiento del Señor, ni nuestros caminos son los caminos de Dios, son totalmente diferentes. Todo y la capacidad y todo lo que nosotros tenemos proviene del Señor. Hermanos, solamente el amor de Dios, y es el último himno, nos puede llevar a una reconciliación. Solamente el amor de Dios nos puede llevar a perdonarnos. Si vemos todo lo que pasó Cristo Jesús en esta vida terrenal, todos los vituperios, aún antes de nacer, aún antes de nacer, desde que estaba en el vientre de María, ya el diablo tenía un plan de destruir a Jesús. Si vemos todo lo que aconteció, todo lo que pasó, Cristo Jesús, todas las desavenencias, todos los látigos, todo lo que llevó el peso, la carga nuestra, nuestro pecado, todo eso, que fue crucificado, que a un costado con esa lanza se le abrió, y aún así podía expresar sus palabras hermosas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Será que nosotros no podemos expresar lo mismo a nuestros hermanos en Cristo? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y poder llegar a esa reconciliación, poder llevar a esa unidad. Esa expresión es la infinita compasión y la gracia de nuestro Padre Celestial. La cruz no expuso la debilidad de Jesús, sino el fuerte amor por cada uno de nosotros. Eso es. Hermanos, lo vemos en la palabra de Dios, que el Señor usó esta desaveniencia de Pablo y de Bernabé, y que en medio estaba un hermano y se llamaba Juan Marcos, pero que al final vemos que solamente el amor a la obra del Señor, que ellos pudieron entender eso, de que tanto el uno como el otro tenían la razón, pero que lo que nos unía era Cristo Jesús, pudieron llegar a ese amor como lo expresó Pablo. Marcos me es un instrumento útil para la obra del Señor. Amén. Padre, gracias Dios mío, porque tu palabra es perfecta, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, de unidad, de reconciliación, Señor. Solamente tú lo puedes lograr. Nosotros en nuestra fuerza no lo podemos hacer, Señor. Ayúdanos, Padre, a perdonar.
como tú nos perdonaste. Ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos también. A veces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos para llegar a esa reconciliación, Señor. Gracias, Dios mío, por esta enseñanza que trae tu palabra entre Pablo, entre Bernabé y Marcos, Señor. Que al final el amor tuyo los unió. Que al final se dieron cuenta que todos somos útiles para la obra, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu Hijo amado Cristo Jesús, por la obra que hizo en la cruz del madero, por cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gracias por todo en el nombre glorioso de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar el último himno, solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Solamente. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús. No cambia mi corazón. Cuántas veces yo quise amar, cuántas veces yo quise amar, cuántas veces yo quise amar, mas no podía, no sabía perdonar. Así se siente cabeza de Señor, así se siente cabeza de Señor. Que no es calor del Espíritu Santo, que no es calor del Espíritu Santo, que todo en paz, que todo que Dios me da, que todo en paz, que todo que Dios me da. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús. No cambia mi corazón. Solamente el amor de Cristo Jesús puede sanar nuestras heridas. Solamente el amor de Cristo Jesús puede quitarnos la raíz de amargura. Solamente el amor de Cristo Jesús nos puede llevar a esa unidad. Solamente el amor de Cristo Jesús nos puede encaminar hacia esa obra que tú nos has colocado. Espíritu Santo, mueve tu iglesia. Espíritu Santo, mueve tu iglesia en medio de esta pandemia. Espíritu de Dios, mueve estos corazones que están dolidos, mueve estos corazones a arrepentirse, Padre eterno celestial. Perdónanos, Padre celestial, por nuestras ofensas de unos contra otros, porque no nos estamos ofendiendo nosotros sino a ti. No nos hemos dado cuenta que nos estamos despedazando unos a otros y que el enemigo está contento con esto y que te estamos ofendiendo a ti porque somos imagen tuya, somos representantes en esta tierra tuya, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a buscar esa reconciliación, ese perdón, Espíritu Santo. Perdónanos si te hemos dejado a un lado, Espíritu de Dios. Perdónanos si no te hemos tenido en cuenta en las decisiones que debemos de haber tomado y que llegaron a estos conflictos, a estas divisiones. Padre, no permita, Señor, que tu gracia se divida, Señor, sino por el contrario, después de esta prueba salgamos más fuertes, salgamos victoriosos, porque hemos creído en el Rey soberano de esta tierra, porque tú, Cristo Jesús, eres la cabeza y nosotros el cuerpo, Señor.
Gracias, Dios mío. Gracias por esta palabra de hoy, Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión del Espíritu Santo sea siempre con cada uno de nosotros, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.